un tren se estaba moviendo en la nada y aunque pareciese que iba sin rumbo, nadie le dio importancia. Ese extravagante tren de 25 vagones, llevaba tonalidades extremadamente negras, aunque con ligeros arreglos en rojo en su pintura externa y en la parte posterior del mismo, llevaba el sello de la familia Gremory. A pesar de la gran cantidad de vagones y los lujos que cada llevaba dentro, Saitama había decidido quedarse en el último vagón, aunque este originalmente estaba destinado para almacenar carbón, aunque hacía ya un tiempo que no se usaba para ese fin. El último vagón no era tan lujoso como los principales, pero el hecho de que llevara una caldera a leña, había llamado la atención de Saitama y debido a la curiosidad que estaba sintiendo, decidió quedarse ahí. Saitama pensó que el viaje al inframundo, en el que se había embarcado, no duraría más de unas cuantas horas, pero la realidad era otra, ya que él llevaba ahí más de un día y su única diversión era una pelota la cual estaba haciendo rebotar en los muros del vagón una y otra vez. Al principio, Arthur estaba junto a él, pero debido a que se sintió cansado, el canino decidió tumbarse sobre la cama y descansar, dejando a Saitama prácticamente solo. Cuando Saitama se aburrió de jugar con la pelota, Doug le aconsejó que empezara a tallar el cristal que ese ser le había hecho entrega, por lo que, al no tener más opciones, recogió su mochila y sacó el cristal, para posteriormente sentarse y empezar a tallarlo, aunque no le fue muy bien, debido a que dio un corte equivocado provocando que el cristal se partiera en dos. Debido al mal corte, el único material del que Saitama disponía se empezó a reducir aún más, por lo que Doug terminó gritándole. Por su suerte, Saitama empezó a irritarse y por puro impulso, agarró el par de cristales y los aventó, provocando que uno de los muros del vagón tuviera una pequeña hendidura del tamaño de un dedo, aunque por suerte, los cristales no atravesaron el muro. Saitama sacaría los cristales de esa hendidura, dándose con la sorpresa de que estos habían tomado una forma perfecta, por lo que Doug rió y le dijo: interesante, ¿quién diría que ser un bruto sería de ayuda? Saitama quiso decirle algo, pero en ese momento, Arthur se despertaría, mientras se quejaba del alboroto que estaba armando, por lo que Saitama terminó disculpándose para posteriormente decirle: solo vuelve a dormir. Arthur terminó gruñendo, por lo que posó su vista sobre él, mientras le decía: te daré un hueso si lo haces. Su gruñido cesaría mientras murmuraba algo entre colmillos. Las cosas terminarían calmándose, por lo que Arthur intentó volver a dormir, pero debido al calor del vagón, terminó aullando, causando que Saitama volviera a mirarlo mientras le cuestionaba: ¿estás bien? Arthur terminó quejándose por el calor, por lo que Saitama le recomendó que saliera y caminara por los otros vagones. Arthur aceptó prácticamente al instante y lo dejó solo en ese lugar. Saitama empezaría a ver detenidamente los cristales, mientras le preguntaba a Doug qué cosa seguía, a lo que el dragón le dijo: lo único que falta es imbuirles magia y según lo que me dijiste, estos almacenarán el poder del portador. Saitama terminó asintiendo para posteriormente decirle: esa debería ser su función y todo el cristal era para Issei, pero debido a que se partió en dos, ¿seguirá funcionando? Doug soltó un pesado suspiro mientras le decía: no sé la respuesta, incluso esta será la primera vez que hago algo como esto. Doug le pidió a Saitama que sujetara los cristales y los encerrara dentro de sus palmas, él terminó aceptando mientras sus manos eran cubiertas por unos guantes rojos. Doug empezaría a imbuirles magia, por lo que un resplandor empezó a salir desde los bordes de su mano. Las manos de Saitama empezaron a temblar, aunque eso no fue porque él quisiera y los causantes de esto, no eran otros más que los cristales, los cuales estaban reaccionando al contacto con la magia de Doug. Por un breve momento, los cristales se habían apaciguado, así calmando la intranquilidad de Saitama, por lo que éste separaría sus palmas y los miraría, pero repentinamente estos explotarían, causando que todo ese vagón se llenara de humo y el cuerpo de Saitama saliera volando a través de la puerta a la vez que una parte de su ropa y rostro en su totalidad, eran cubiertos en tizne y hollín. Saitama se encontraba tirado en medio del pasillo, su vista estaba perdida en la luz emanada del foco que estaba sobre él mientras recordaba la pelea que había tenido con Azazel hacía ya un día. Recuerdo de Saitama. Azazel los había teletransportado a una parte desértica del mundo.
Por solo ver ese escenario, muchos podrían darse cuenta de que no había ningún alma a la redonda. El ángel de alas negras empezó a dar ligeros saltos como intentando entrar en calor, para posteriormente formar una ligera sonrisa en su rostro mientras decía: espero que no me decepciones, Sayaka habló muy bien de ti. Saitama no le había prestado mucha atención, debido a que se había puesto a ver los alrededores, ya que tenía la esperanza de encontrar algo con vida en ese desierto. Azazel continuó hablando, este incluso llegó a presentar su Sacred Gear artificial, Dawnfall Dragon Spear, la cual tenía el alma de uno de los reyes dragón, Fafnir. Por toda su habladuría, Saitama terminó reclinando su cabeza hacia atrás mientras le decía: por Dios, llevamos aquí más de media hora, ¿vas a continuar recitando tu poema o vas a atacarme? Debido a sus palabras, Azazel se aclaró su garganta mientras repasaba la idea de que el sujeto de enfrente era un tonto. El ángel caído incluso empezó a mirarlo de reojo, mientras se decía a sí mismo: sin duda que es un idiota, solo míralo, ni siquiera asume una pose para combatir o defenderse. Azazel alzó su mano con su Sacred Gear artificial en ella para que posteriormente su cuerpo fuera cubierto por una armadura dorada a la vez que decía: te mostraré el poder del líder de los ángeles caídos. Saitama terminó mirándolo con una cara de "oh", mientras el ángel se presentaba, pero en cuanto terminó su habladuría, Saitama se empezó a rascar la nuca, por lo que Azazel soltó una risa ahogada, así que no se contuvo y se abalanzó sobre Saitama a su máxima velocidad, confiado en que no pudiera verlo. Saitama terminó siguiendo los movimientos del ángel con sus ojos. En ese momento, Doug le terminó preguntando si debería activar el balance breaker, por lo que Saitama se quedó pensando, pero en ese momento de distracción, Azazel se lanzó a sí mismo un hechizo de teletransporte, por lo que terminó apareciendo detrás de Saitama y le encajó un golpe en el rostro, mientras celebraba de antemano su victoria. Saitama se mantuvo dentro de sus pensamientos, aún no decidía si activar el balance breaker, pero en cuanto sintió como un puño cubierto en metal se empezaba a hundir en su mejilla, este se terminó enojando y en ese preciso momento, también le encajó un derechazo en el rostro, provocando que Azazel cayera tumbado en el suelo con su armadura, pero con su casco completamente destruido. A lo que Saitama elevó su puño mientras le decía: estaba pensando, idiota, ¿por qué no esperas a que me decida? En cuanto terminó de hablar, la armadura del cuerpo de Azazel desaparecería, pero al no haber respuesta de él, Saitama se terminó preocupando y se puso de cuclillas mientras le daba toques en el rostro con el dedo al ángel caído, como si de un animal muerto se tratase. Saitama empezó a mirarlo más detenidamente, dándose cuenta de que Azazel estaba inconsciente y con los ojos en blanco, por lo que dijo en voz baja: maldición, creo que me excedí. En cuanto terminó de hablar, Doug le diría: estamos perdidos, él era el único que podía llevarnos a casa. Saitama se quedó en blanco mientras su estado de ánimo empezaba a descender lentamente a la vez que maldecía en silencio. Fin del recuerdo. La iluminación del pasillo empezó a cegar parcialmente a Saitama, por lo que quiso ponerse de pie, pero en ese momento, fue cubierto por unas sombras. Estas eran la de los miembros del club o al menos, una parte de ellos, ya que los únicos que habían venido, fueron Kiba, Rias, Akeno y Arthur. Ellos se habían hecho presentes al momento en el que escucharon la explosión, pero la fuerte cantidad de humo impedía que pudieran ver y en cuanto este descendió, lo primero que visualizaron fue a Saitama. Este estaba tumbado en el suelo con una parte de sus vestimentas manchadas y su rostro completamente negro. Kiba se aproximó y le tendió la mano, Saitama la aceptó y se puso de pie, dándose cuenta de que prácticamente había destruido ese vagón, por lo que se terminó disculpando mientras guardaba los cristales en su bolsillo. Rias le dijo que no le diera importancia y le pidió a Keno que lo llevara a un baño, aunque también fue con ellos. Saitama se posicionó frente al lavamanos y empezó a limpiar su rostro, mientras Arthur le preguntaba si necesitaba que le trajeran algo, a lo que Saitama le dijo: si encuentras una toalla, sería de ayuda. Arthur asintió y salió del lugar, luego de 5 minutos y al notar que el canino no volvía, Akeno dijo que iría a buscarlo por lo que Saitama asintió.
Posterior a eso y al estar solo, Saitama empezó a ver su ropa y debido a que la parte del torso estaba totalmente negra, no tuvo más opción que quitársela mientras se decía a sí mismo que tendría que comprar un nuevo conjunto si sus cosas iban a seguir explotando. En ese momento, el tren se detuvo en seco, provocando que la chaqueta de Saitama saliera volando y se estrellara contra el muro, por lo que este terminó manchado de negro. Saitama soltó un pesado suspiro, maldiciendo su suerte, pero inesperadamente, el ambiente del tren cambiaría de color, por lo que él empezaría a ver a su alrededor, incluso se asomó por el marco de la puerta, pero al no haber nadie afuera, él se propuso a ir y averiguar qué cosa estaba ocurriendo, pero en ese momento, Doug le diría: «Maldición, es un conjuro». Saitama quiso preguntarle a qué se refería, pero sería interrumpido, debido a que el tren sería cubierto por un intenso resplandor, por lo que terminó cerrando sus ojos. En cuanto los volvió a abrir, se dio con la sorpresa de que él ya no se encontraba dentro del tren, de hecho, todo el escenario había cambiado completamente. Su cuerpo estaba sumergido en un río poco caudaloso, por lo que su ropa terminó empañándose, pero al menos esta se había limpiado. Saitama se puso de pie y empezó a mirar hacia los alrededores, pero no había más que unas montañas y una extraña variedad de aves sobrevolando el lugar. Él terminó preguntando qué había ocasionado esto y más importante, dónde se encontraban, a lo que Doug le respondió: «Fuimos teletransportados y probablemente, ahora estemos en el infierno, aunque intenté detener el conjuro, tenía demasiados sellos, por lo que asumo que esto fue planeado». Saitama empezó a estirar su cuerpo a la vez que preguntaba dónde habían caído los otros, a lo que Doug le respondió: «Siendo honesto, no tengo ni la más mínima idea, pero tal vez si subes una de las montañas podamos observar algo». Saitama terminó reclinando su cabeza a la vez que empezaba a caminar arrastrando sus pies ligeramente. En cuanto llegó al punto más alto, no encontró nada, solo había más naturaleza, por lo que Doug terminó suspirando. Resignado y esperando que el dragón sugiriera más ideas, Saitama sacó los cristales de su bolsillo, notando que estos no habían cambiado, por lo que le preguntó a Doug si los cristales deberían estar así, a lo que él le dijo: «Ya te lo había dicho, es la primera vez que hago algo como eso, por lo que no estoy seguro, pero lo más probable es que les falte algo, ya que no siento que puedan almacenar energía». Saitama reclinó su cabeza un poco decepcionado mientras volvía a guardar los cristales, para posteriormente preguntarle a Doug si ya tenía un plan, pero él solo le daba negativas. Saitama terminó recostándose sobre la tierra mientras miraba el atardecer. Como mínimo ya habrían transcurrido 20 minutos, aunque era difícil precisarlo ya que nadie llevaba la cuenta, Saitama aún seguía recostado, parecía casi muerto, por lo que unas extrañas aves estaban volando en círculos sobre él, y Doug estaba sin ideas de cómo encontrar a los otros. Repentinamente, un sonido, producto de un rayo, se escuchó a lo lejos, por lo que Saitama maldijo su suerte pensando que iba a llover, a lo que Doug le diría: «Qué extraño, solo en unas regiones exactas del infierno hay una probabilidad de que llueva, e incluso la probabilidad de que eso suceda, son muy bajas». Doug se quedó pensativo y Saitama en silencio, hasta que otro sonido, producto de otro rayo, volvió a escucharse. Por lo que Doug dijo: «Bien, ahora es muy probable que quien sea responsable de esos rayos, sea Akeno». Saitama arqueó su ceja y le preguntó: «¿Quién?». A lo que Doug le respondió: «Ya sabes, la chica medio ángel y medio demonio, incluso vive a 2 habitaciones al lado de tu cuarto, ¿no te acuerdas?». Saitama entrecerró sus ojos, aclaró su garganta y le preguntó: «¿Dónde dijiste que apareció el rayo?». Doug terminó soltando un pesado suspiro para posteriormente decirle: «Nunca dije dónde apareció, supongo que ya no importa, así que ponte de pie y ve al sur, algo debe haber ocurrido si están usando magia». Saitama sacudió su ropa y empezó a caminar, pero se detuvo luego de que Doug le dijera que se estaba dirigiendo al norte. Por lo que se giró y empezó a correr.
Luego de 10 minutos, Saitama llegaría a la posible ubicación en la que se originó el rayo, pero ese lugar estaba en silencio, hasta que unas flamas fueron disparadas hacia el cielo, por lo que Saitama se aproximó al borde para ver qué o quién era el responsable de ese espectáculo, dándose con la sorpresa de que un dragón semihumanoide de 15 metros de altura estaba atacando a los miembros del club. Él empezó a ver la escena, dándose cuenta de que Arthur estaba lanzando bolas de fuego desde su boca mientras les daba cobertura a Keno, Gasper, Zenobia y Kiba. Saitama le preguntó a Duke si era normal que un perro lanzara fuego de la boca, a lo que el dragón le dijo: es un perro infernal, y debido a que se encuentra en su elemento, lo más probable es que despertara sus poderes, pero justo ahí está el problema, ya que es su primera vez usándolos, su cuerpo terminará cayendo. Saitama empezó a aplaudirle y alabarlo, a lo que Duke le dijo: ¿qué esperabas? El título del dragón del apocalipsis no solo se me atribuye por fuerza. El dragón de 15 metros curvó su espalda y de los pliegues de su boca empezaron a salir unas muy ligeras flamas. En ese momento, él recibía de lleno los ataques de los miembros del club que aún seguían de pie, aunque estos ni siquiera lo molestaban. Luego de unos segundos, el enorme dragón escupió las flamas, intentando cubrir a todos los presentes. Debido a esto, Duke rió ligeramente y dijo: solo está jugando con ellos, no creo que vaya a Lasti. Duke no terminaría de hablar, ya que Saitama saltaría y a medida que su cuerpo caía transversalmente, este soltó un aplauso apuntando hacia esas flamas. Su acción había generado una fuerte corriente de viento, la intensidad de estas fueron las necesarias para que esas flamas se dispersaran y desaparecieran con el aire. El dragón, aún así, no se detuvo y escupió otra vez las flamas de su boca. El cuerpo de Saitama fue cubierto por estas, pero extrañamente empezaron a rodearlo, como si quisieran evitarlo, pero eso se debía a que los cristales que él llevaba en su bolsillo habían creado una barrera. Saitama tardó un poco en darse cuenta de esto, pero al final expuso los cristales y estos inmediatamente absorbieron las flamas. El dragón pondría un alto al fuego, guardaría silencio y se quedaría mirando a Saitama con intriga, mientras que los miembros del club que se encontraban a su espalda, empezaron a agradecer que él hubiera aparecido. El inmenso ser empezó a mirar detenidamente al sujeto que había aparecido frente a él, debido a que algo estaba llamando su atención, y esto no era por su apariencia, sino que un aroma familiar, uno de un tiempo ya pasado, lo había golpeado como un rayo. Por un momento, el dragón parecía que se iba a inclinar, pero la verdad detrás de su acción, fue que quiso coger un ángulo apropiado para darle un golpe con su cola a Saitama. Su ataque había acertado completamente, el cuerpo de Saitama salió volando y se estrelló contra un muro. Todos los miembros del club que estuvieron ahí se pusieron en guardia, mientras Koneko se movía detrás de ellos para poder acercarse a Saitama y ayudarlo a salir del hoyo. El dragón los ignoró y les dio la espalda a los miembros del club, pero todo aquel que quiso acercarse a ese agujero, fue forzado a retroceder por el inmenso ser, por lo que las esperanzas de ayudar a Saitama empezaron a reducirse. El dragón notó que ya no querían acercarse, por lo que, para él, ellos pasaron a un segundo plano, dándole prioridad completa a la persona que aún no salía del agujero. Debido a la espera, el inmenso ser gruñó parcialmente mientras se decía: ¡qué decepcionante! El dragón enfatizó aún más en su gruñido y volvió a escupir las flamas, pero estas fueron más intensas y de un color que prácticamente llegaba a un azul, por lo que el hoyo en el que Saitama debía estar, se llenó completamente de fuego. Los miembros se quedaron en blanco al ver esto, pero el más notorio fue Arthur, el cual aulló y posterior a eso se abalanzó sobre el cuello del dragón, pero debido a su tamaño, solo fue necesario que moviera otra vez su cola para que Arthur saliera volando y golpeara a Keno, debido a que ella se encontraba en el aire. Tanto Arthur como Keno empezarían a caer. En ese momento, del hoyo saldría una sombra que nadie logró ver, esta se posicionó en el lugar en el que iban a impactar el canino y la chica, por lo que terminó evitando que sufrieran más daños. Posterior a eso dejaría a ambos en el suelo y le pediría a Keno que cuidara del can. La chica asentiría y el sujeto exclamaría: Oye,
El inmenso dragón se volteó y lo primero que vio fue un puño el cual se dirigía a él, pero inmediatamente el dragón abrió su mandíbula y tragó, incluso se pudo escuchar como su saliva pasó por su garganta. Todo el escenario estaba oscuro y Saitama se encontraba cubierto completamente de una sustancia mucosa, por lo que volvió a maldecir su suerte. Afortunadamente, en el momento en que el dragón lo tragó, Saitama se había sujetado de la úvula, por lo que él ahora estaba colgando, y debido a que no quería caer al estómago y buscar una salida alterna, este soltó un suspiro y empezó a decir: adelante, atrás y atrás, adelante, atrás, adelante. Saitama había tomado impulso, pero fue más que suficiente para salir disparado de la boca del dragón y en el proceso le rompió un colmillo, por lo que en cuanto Saitama volvió a ver la luz, se pudo escuchar como el dragón había soltado un grito con todas sus fuerzas. Saitama caería junto al colmillo, pero en unos momentos se daría la vuelta e inexpresivo diría: maldición, esto apesta. ¿Tienes idea de cómo huele tu boca? El dragón lo miraba irritado y Saitama intentaba ignorarlo, pero la mirada del inmenso ser solo estaba centrada en él. Saitama elevó su puño a la par de su mandíbula mientras le decía: ¿quieres continuar? El dragón volvió a gruñir, casi raspando su garganta. Por lo que Saitama se inclinó ligeramente y posicionó su puño, como si se estuviera preparando para lanzar en un juego de béisbol, pero ese momento sería interrumpido al momento en que unas plumas negras cayeron al suelo. Saitama elevó su vista y se dio con la sorpresa de que Rías y Azazel estaban descendiendo, mientras este último decía: suficiente, Saitama. A lo que él le respondió: ¿cómo que suficiente? Sabes que esa cosa empezó, ¿cierto? Azazel soltó un suspiro mientras frotaba su cabeza y le decía: tienes razón, él empezó, pero este experimento no estaba destinado para ti, por eso fuiste teletransportado a una zona apartada de los demás. Te pido disculpas, Tanin. Saitama terminó inclinando ligeramente su cabeza mientras miraba a un costado y se decía: parece que no debí interferir, pero no hubiera estado mal que alguien dijera: qué bueno que te encuentres bien. Dude, al escuchar su pensamiento, le dijo: deberías ir a revisar a Arthur. Saitama solo asintió y se dirigió al lugar donde estaba Akeno y Arthur. En cuanto estuvo enfrente, le tendió la mano a la chica y la ayudó a ponerse de pie, para inmediatamente preguntarle cómo se encontraba el Kan, a lo que ella le respondió: solo está inconsciente, en unas cuantas horas debería despertar. Para sorpresa de Saitama, resultó que el dragón de 15 metros era un ser pensante y, por si fuera poco, también sabía hablar, aunque esto último lo descubrió al momento en que ese ser había estado hablando directamente con el guantelete de Issei. Luego de un momento, Rías soltó un aplauso, para así llamar la atención de los otros, así diciéndoles: solo olvidemos esto y vayamos a la casa de mi familia. Los miembros asintieron y Saitama puso a Arthur sobre sus hombros, mientras caminaba detrás de ellos. En ese momento, Koneko, Zenobia y Akeno, empezaron a caminar al lado de él, ya que le estaban agradeciendo que hubiera aparecido en ese momento, a lo que Saitama les respondió: no le den importancia, pero no se olviden de que, según palabras de Garras Miel, eso fue una práctica, por lo que nunca estuvieron en peligro. En cuanto terminó de hablar, se pudo escuchar como el ángel caído giró bruscamente y le reclamó a Saitama: ¿cómo que Garras Miel? A lo que él le respondió: ¿en qué momento dije Garras Miel? Estoy seguro de que dije Azazel. Al escuchar su respuesta, en el rostro de Azazel se generó un tic, para ser más precisos en su ojo, mientras se decía a sí mismo: ¿cree que soy idiota o qué? Yo escuché claramente lo que dijo. Una hora después, todos los miembros del club se encontraban frente a un castillo, uno que tenía una apariencia extremadamente rústica, por no decir antigua. Cada uno de los miembros estaba formado en una sola fila, por lo que Saitama empezó a ver hacia sus costados, intentando buscar quién debería llamar a la puerta, pero en ese momento, esta se abriría y de dentro, una mujer de cabello plateado saldría y les diría: sean bienvenidos, señorita Rías y sus huéspedes. Al terminar de hablar, la mujer de cabello plateado se hizo a un costado y extendió su mano hacia adentro, señalando así el camino.
El pasillo por el que pasaban los miembros, estaban repletos de siervos y criadas. Todas las personas del lado derecho eran hombres y las del lado izquierdo, mujeres. Mientras ellos seguían caminando, un joven de cabello rojo, con una apariencia no mayor a los 8 años, se acercaba corriendo, muy animado y con una gran sonrisa, aunque este no se acercó a cualquiera, sino que se dirigió específicamente a la chica de cabello carmesí, por lo que la abrazó a ella y le dijo: «Bienvenida de vuelta, Rías». A lo que la chica carmesí, con una sonrisa, le respondió: «También me alegro de verte, Milikas, veo que has crecido mucho». Saitama, el cual estaba hasta atrás, soltó una pregunta. ¿Este es el final o todavía tenemos que seguir caminando? Milikas soltaría a Rías y empezaría a buscar con la mirada a la persona que había hablado, pero al no encontrarlo, volvió a prestar su atención a Rías, hasta que nuevamente se soltó otra pregunta. ¿Escucharon mi pregunta? A lo que Milikas volvió a buscar a la persona que estaba haciendo esas preguntas, solo que esta vez se abrió paso entre los amigos de Rías y fue hasta el final, llegando a ver a un sujeto de cabello rubio, otro castaño y finalmente, uno negro. En cuanto Milikas vio a esos 3 sujetos, al primero que reconoció fue al de cabello rubio, ya que tenía una apariencia sumamente atractiva y, por si fuera poco, este ya llevaba un apodo, creado por el propio Milikas, y este era Príncipe Encantador. El pequeño de cabello carmesí giró su vista al siguiente sujeto, tampoco tardó mucho en reconocerlo, ya que había oído rumores sobre él, pero el que más resaltaba fue el hecho de que era un pervertido de guión. Milikas posicionó su vista en el siguiente sujeto, al principio no llamó su atención, pero en cuanto más lo veía, se acordó de las palabras de su madre y empezó a decirlas para sí mismo. Un sujeto un poco particular, por no decir extraño, el cual lleva en el rostro una mirada perdida, junto con una actitud sumamente despreocupada. Saitama miraría al niño con cierta incertidumbre, ya que llevaba más de 2 minutos parado frente a él sin decir nada, por lo que se propuso a preguntarle si estaba bien, pero inesperadamente Milikas le cuestionaría. ¿Eres el ex? Un silencio incómodo se generó y al mismo tiempo, todos pusieron su mirada sobre Saitama, incluso Arthur, el cual ya había despertado hace aproximadamente media hora. Saitama empezó a ver hacia los costados y, aunque un poco fuera de lugar, ya que no había entendido su pregunta, por lo que le cuestionó al pequeño. ¿Ex? ¿Se come o algo así? Milikas rió y le dijo. A pesar de que ya no estés con Rías, espero que podamos llevarnos bien. A lo que Saitama le diría. ¿Estar con Rías? ¿A qué te refieres? Milikas pondría su mano en su mentón y le respondería. No puedes fingir, somos una de las familias más importantes del infierno y por eso nuestra vida personal no puede estar siempre en secreto, por lo que en cuanto ocurre algo, medio infierno empieza a comentarlo y el tema de ahora, es sobre cómo le rompiste el corazón a Rías. Saitama quiso preguntarle más cosas, pero en ese momento, la misma mujer de cabello plateado abriría una puerta y diría. Ya está todo arreglado, pueden pasar. En cuanto entraron a la nueva sala, el pequeño de cabello carmesí fue corriendo hacia los brazos de una mujer de cabello castaño, la cual daba la apariencia de no tener más de 25 años. Repentinamente, esa mujer soltó una pregunta. ¿Por qué tanto alboroto? La mujer de cabello castaño pondría su vista sobre Saitama, pero no era porque ella estuviera intrigada, de hecho, era una mirada de recelo en su estado más puro. En ese momento, Arthur empezaría a olfatear para posteriormente decir. Siento que las hormonas de alguien se están alborotando. Rías se daría cuenta de esto y pondría su vista sobre Issei mientras le decía. Es en vano que te fijes en mi madre. La lujuria de Issei desaparecería al momento en que Rías habló, pero en ese momento, ¿a qué no hablaría? ¿Cuánto tiempo sin vernos, señora Benelana? A lo que la mujer de cabello castaño, actuando como una niña, le dijo. No me gusta que me digan señora, prefiero el término señorita. En ese momento, la misma mujer de cabello plateado llamó a la puerta y les pidió a todos que la siguieran.
La mujer de cabello plateado los había guiado hasta un comedor, el cual tenía un tamaño inmenso y por si fuera poco, este estaba lleno de lujos, incluso Saitama logró reconocer de qué material estaba hecha la mesa y las sillas, estas eran producto de un secuoya, aunque la verdad detrás de cómo él había reconocido el material, se debía a que cuando él se había independizado, se le ocurrió entrar a una tienda, para conseguir unos cuantos muebles para su apartamento, dándose con la sorpresa de que un mueble de secuoya, uno pequeño por si fuera poco, le hubiera costado al menos 3 sueldos, aunque eso ya es historia antigua. Los miembros empezaron a sentarse y en la cabeza de la mesa, un hombre de cabello rojo y barba llamativa, tomó asiento. Ese sujeto empezó a mirar a todos los que habían venido, aunque terminó fijando su mirada sobre Saitama y el perro que se había sentado junto a él, por lo que se pronunció: los animales deberían quedarse en el suelo. A lo que Saitama le respondió: tiene nombre, si no es mucha molestia, me gustaría que él siguiera ahí. El sujeto de cabello rojo intercambió miradas con Saitama, el ambiente se estaba poniendo extremadamente tenso, por lo que Rías terminó soltando un aplauso para así llamar la atención y decir: disculpen, creo que no se presentaron. Saitama, él es mi padre, Seopticus Gremory. Ahora que ya se presentaron, generalmente el ambiente festivo debería volver, pero la realidad fue otra, ya que el padre de Ria se quedó contemplando a Saitama en silencio, mientras se decía a sí mismo: así que este es el idiota que la hizo llorar. Aunque ese silencio se terminó, al momento en que Seopticus sintió como alguien le había dado una patada debajo de la mesa, la responsable fue Benelana, la cual intentó darle a entender que este no era el momento adecuado. Durante todo el tiempo que estuvieron en la mesa, Saitama sintió como un par de miradas acusadoras se posicionaban sobre él. Por lo que luego de una muy larga e incómoda comida, la mujer de cabello plateado que anteriormente ya había estado guiándolos, empezó a llevar a sus habitaciones uno por uno a los miembros del club. Arthur, Saitama, Rías, Seopticus y Benelana fueron los últimos en quedarse en la mesa. Otra vez el silencio los invadió, por lo que Saitama empezó a silbar levemente, causando que Seopticus se irritara ligeramente y Benelana preguntara: hasta que vuelva a Graifia, tenemos algo de tiempo. Así que dime, ¿qué ocurrió entre tú y mi hija? A lo que Ria se quedó en blanco y Saitama le respondió: nada. Por su respuesta, Seopticus empezó a mirarlo con algo de recelo, por lo que le soltó una pregunta: ¿qué piensas de mi hija? ¿Crees que es atractiva o solo un objeto? Rías le reclamó a su padre y este le dijo que no se metiera. Posterior a eso, Saitama le respondió con otra pregunta: ¿a qué viene eso? A lo que Seopticus le dijo: ¿tuviste o no relaciones con mi hija? Saitama se quedó con la boca abierta y Rías le volvió a reclamar a su padre por la agresividad de sus preguntas, a lo que él le volvió a decir que no se metiera. Saitama se pondría de pie y le diría: no sé a qué vino la pregunta, pero sí le aseguro que no he hecho nada. Seopticus parecía irritado, así que empezó a dirigirle aún más palabras: eso no es lo que he oído. Sé que le hiciste algo, dime en qué modo abusaste de ella. En medio de la confusión y la presión, Saitama terminó gritando: sigo siendo casto. La sala se quedó en silencio y la ira que Seopticus llevaba grabada en el rostro terminó desapareciendo para posteriormente ser sustituida por un rostro en blanco mientras le preguntaba: ¿a qué te refieres? Saitama terminó soltando un pesado suspiro y mientras frotaba su cabeza, le dijo: no sé quién le dijo que yo hice eso con Rías, pero le aseguro con lo poco de dignidad que me queda, que no es cierto. Por un breve momento, Seopticus se quedó en silencio e intercambió miradas con Benelana, para posteriormente empezar a reír. En cuanto se tranquilizaron, Seopticus se aclaró la garganta y le dijo: voy a hacer mi mejor esfuerzo por creerte, ya que ningún hombre mentiría sobre ser casto, pero aún así te digo que no confío en ti. En ese momento, la mujer de cabello plateado volvió a la sala y pidió que Saitama la siguiera, este último asintió y fue atrás de ella. En cuanto estuvo en el marco de la puerta, Saitama le preguntó quién había dicho que él y Rías habían hecho eso. A lo que Seopticus le respondió:
Fueron rumores que circularon por el infierno y por lo que escuché, estos no hablaban muy bien de ti, pero lo que sí me enojó fue escuchar que te metiste con mi hija y, en cuanto conseguiste su virginidad, la botaste. ¿Puedes creer que te iba a encadenar en el sótano? En cuanto terminó de hablar, la mujer de cabello plateado hizo su pregunta. Entonces, ¿lo llevo al sótano o no? Seopticus volvía a reír y para posteriormente decir. No, ya no es necesario. Saitama terminó tragando la saliva que se había almacenado en su boca, provocando que su garganta se raspara, por lo que se retiró detrás de la chica de cabello plateado y junto a Arthur. La chica de cabello plateado terminó llevándolo a una hermosa habitación. Dejándolos solos prácticamente al momento, Saitama y Arthur intercambiaron miradas, aunque este último empezó a reír igual que un desquiciado, mientras pronunciaba unas palabras con lo poco de aire que le quedaba. ¿Virgen? Arthur no paraba de reír, por lo que Saitama le pidió que se calmara, pero aún así no se detuvo. Luego de casi una hora en la que Arthur no detuvo sus carcajadas, este finalmente terminó cayendo dormido, aunque Saitama solo pudo sentir envidia, ya que él no podía dormir por cuenta propia y, por si fuera poco, las contadas veces que él terminó haciéndolo, su cuerpo empezaba a moverse por cuenta propia. Saitama se estaba empezando a sentir completamente aburrido, por lo que, en medio de la noche, este salió del cuarto y empezó a caminar por los pasillos de ese inmenso castillo, dándose cuenta de que no había ni un alma a esa hora, por lo que dijo. Tal vez necesite tirar migajas de pan para no perderme. A lo que Doug le preguntó. ¿Por qué alguien tiraría migajas de pan en el camino? Saitama quiso responderle, pero inesperadamente empezó a sentirse cansado y un gran dolor de cabeza le acompañó. En ese momento, una misteriosa voz le susurró al oído. No confíes en ese sujeto. Saitama reclinó uno de sus brazos en el muro y le preguntó a Doug si fue él quien le había dicho eso, a lo que el dragón confundido le preguntó a qué se refería, ya que no había nadie más en esos pasillos, solo silencio. Saitama sintió como su cuerpo empezaba a arder, solo faltaba que él tuviera fuego encima para describir correctamente la situación. En ese momento, Saitama empezó a caminar más rápido, quería encontrar un baño para poder refrescarse, pero no dio más de 8 pasos y terminó cayendo inconsciente en medio de 2 puertas.